Quizás hoy tu mente está llena de pensamientos que no te dejan en paz. Preocupaciones, miedos, decisiones pendientes, cansancio acumulado. Sigues adelante, pero por dentro sientes que algo se está desgastando. Y eso pasa cuando el alma lleva mucho tiempo luchando sola. Cuando la fe existe, pero necesita ser renovada. Cuando confiamos en Dios, pero todavía nos cuesta soltar por completo. Hoy quiero hablarte desde la palabra de Dios, porque solo ella tiene el poder de renovar la mente y traer descanso verdadero. No un descanso superficial, sino ese que nace cuando dejamos de cargar lo que nunca nos correspondió cargar. Confiar en Dios es rendirse con esperanza. Es decir, Señor, no entiendo todo, pero decido caminar contigo. Si este mensaje es para ti, ayúdanos a que llegue a más corazones. Dale like, comparte, suscríbete y escribe en los comentarios una declaración sencilla: confío en Dios. Esa frase, escrita con fe, puede marcar un antes y un después. Ahora quédate, escucha con calma y permite que Dios hable a tu corazón. Tal vez hoy sea el día en que tu mente encuentre paz. Y mientras permites que esas palabras se asienten en tu interior, quiero llevarte a la palabra de Dios. No como un texto lejano, sino como una voz viva que sigue hablando hoy, justo en medio de lo que estás atravesando. La Escritura nos recuerda algo poderoso en Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Dios dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Detente un momento ahí. Un futuro y una esperanza. Eso significa que, aun cuando hoy no la ves con claridad, aun cuando tu presente se sienta pesado, Dios no ha soltado el hilo de tu historia. La esperanza no nace de que todo esté bien. La esperanza nace de saber en manos de quién estamos. Muchas veces pensamos que la esperanza se pierde cuando las cosas salen mal, pero en realidad lo que se va apagando no es la esperanza, sino nuestras fuerzas. El cansancio nubla la mirada, el miedo ocupa espacio y la fe empieza a susurrar en lugar de hablar con firmeza. Y eso le pasa a cualquiera. Al padre de familia que se preocupa por el mañana, a la madre que ora en silencio por sus hijos, a quien trabaja sin descanso y aún así siente que no alcanza, a quien ama a Dios, pero últimamente se siente agotado por dentro. Por eso la palabra no nos juzga, nos sostiene, no nos exige perfección, nos recuerda promesas. Dios no dijo que no habría momentos difíciles, pero sí aseguró que nunca caminaríamos solos. La esperanza bíblica no es una emoción pasajera, es una certeza que se cultiva, es aprender a mirar la vida desde lo que Dios dice y no solo desde lo que vemos. Tal vez hoy te has dicho a ti mismo: ya no tengo la misma fuerza que antes. Pero escucha esto con calma. Dios no te pide la fuerza que ya no tienes. Él te ofrece la suya. Y mientras seguimos avanzando, quiero invitarte a algo muy sencillo, pero muy poderoso. Si estás pasando por un tiempo donde necesitas recuperar la esperanza, escribe en los comentarios tu nombre y tu ciudad. No para exponerte, sino para caminar juntos, para orar unos por otros y formar una cadena viva de intercesión. Porque cuando compartimos el peso, el alma respira mejor. Y cuando oramos en unidad, la esperanza empieza a levantarse de nuevo. Quédate aquí. Todavía hay mucho que Dios quiere mostrarte. Y mientras esa palabra comienza a iluminar tu interior, es necesario que miremos un poco más profundo, hacia la raíz de aquello que ha intentado apagar tu esperanza. Y mientras esa palabra empieza a hacer eco dentro de ti, es importante que seamos honestos con algo. La esperanza no se pierde de un día para otro. Se va desgastando poco a poco, casi sin darnos cuenta. Primero llega el cansancio, luego la preocupación constante, después la sensación de que oras pero no ves cambios inmediatos.
Y sin notarlo, el corazón comienza a protegerse, a bajar la expectativa, a esperar menos, para no volver a doler. Desde el punto de vista emocional, la pérdida de la esperanza suele venir acompañada de pensamientos repetitivos, pensamientos que giran alrededor de lo que no salió bien, de lo que intentaste y no funcionó, de lo que prometiste y no pudiste cumplir. La mente se vuelve un lugar ruidoso y el descanso parece cada vez más lejano. No es que hayas dejado de creer en Dios, es que te has cansado de esperar. En el ámbito familiar, esto se siente de otra manera. Tal vez sigues cumpliendo con tus responsabilidades, sigues cuidando, trabajando, apoyando, pero por dentro hay una sensación de carga constante, como si todo dependiera de ti. Y cuando la esperanza se debilita, el amor se vuelve esfuerzo y la fe se vuelve rutina. Espiritualmente, el golpe es más silencioso. Sigues creyendo, pero ya no con la misma expectativa. Lees la palabra, pero a veces sientes que no te habla como antes. Oras, pero tu oración suena más a desahogo que a confianza. Y aquí es donde necesitamos ir con cuidado, porque muchas veces confundimos madurez espiritual con resignación. Decimos, ya no espero mucho, para no decepcionarme. Pero eso no es fe madura. Eso es un corazón que aprendió a sobrevivir, pero olvidó cómo esperar. La palabra de Dios nos muestra que la esperanza verdadera siempre va ligada a la confianza en Él, no en las circunstancias. Por eso en Proverbios capítulo 13, versículo 12, se nos dice algo muy humano. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. Dios reconoce ese dolor, reconoce que esperar cansa, que la demora pesa, que el corazón se resiente cuando los procesos se alargan más de lo que imaginábamos. Pero también nos muestra que la esperanza no está diseñada para morir en la espera, sino para ser fortalecida en ella. El problema no es que la promesa tarde. El problema es cuando, en la espera, dejamos que el miedo se disfrace de realismo. Cuando empezamos a decir, mejor no espero tanto, mejor no me ilusiono, mejor me preparo para lo peor. Eso no es prudencia espiritual. Eso es una defensa del alma herida. Y Dios no quiere que vivas a la defensiva. Él quiere que vivas sostenido por su verdad. Por eso la palabra insiste tanto en renovar la mente, porque la esperanza no se recupera solo con emociones. Se recupera cuando empezamos a alinear nuestros pensamientos con lo que Dios ha dicho. Tal vez hoy tu batalla no es contra una situación externa. Tal vez es contra pensamientos que llevan tiempo hablándote en silencio. Pensamientos que dicen, esto no va a cambiar. Ya intentaste suficiente. Mejor acepta las cosas como son. Pero la palabra de Dios nunca habla desde la resignación. Habla desde la promesa, desde la fidelidad, desde un Dios que sigue obrando aun cuando no lo vemos. Y aquí quiero invitarte a participar activamente. Si hoy estás luchando por recuperar la esperanza, escribe en los comentarios esta frase sencilla, pero poderosa. Dios sigue obrando en mi vida. No es una frase mágica. Es una declaración de fe, es elegir creer, aun cuando el cansancio quiere ganar terreno. Porque mientras tu boca declara verdad, tu corazón comienza a alinearse, y poco a poco, sin forzarlo, la esperanza empieza a respirar otra vez. Quédate aquí. Todavía necesitamos mirar más profundo, entender cómo la palabra de Dios fue dada precisamente para tiempos como este. Momentos en los que el alma necesita ser restaurada desde la raíz. Y ahora sí, para recuperar la esperanza de una manera profunda y verdadera, necesitamos regresar con calma a la palabra de Dios. No como quien busca una frase rápida para animarse, sino como quien vuelve a casa después de un largo día, cansado, cargado, con el corazón necesitado de dirección. La Biblia no fue escrita para personas que siempre se sienten fuertes. Fue escrita para gente real,
para hombres y mujeres que también se cansaron de esperar, que también dudaron, que también sintieron que el tiempo pasaba y las respuestas no llegaban. Por eso, cuando abrimos la palabra, no encontramos reproche, encontramos compañía. En Isaías, capítulo 40, versículos 29 al 31, Dios habla directamente a ese tipo de corazón. Dice así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los muchachos flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Esta palabra no fue pronunciada en un tiempo cómodo. Fue dada a un pueblo agotado por la espera, desgastado por la incertidumbre, convencido de que Dios estaba en silencio. Ellos sentían que su caminar no avanzaba, que sus oraciones no cambiaban nada, que su fe ya no producía el mismo fuego de antes. Y es importante notar algo: Dios no les dice que el cansancio es falta de fe, no los acusa por estar débiles. Reconoce su agotamiento y desde ahí les promete algo distinto: nuevas fuerzas. Esperar en Dios, según la Biblia, no es pasividad ni resignación. Esperar es una postura interior. Es decidir seguir confiando aun cuando la mente ya no entiende y el corazón se siente cansado. Es volver a Dios una y otra vez, incluso cuando las emociones no acompañan. Muchos creyentes hoy no han perdido la fe, han perdido energía, han perdido descanso interior, han perdido la capacidad de esperar sin angustia. Tal vez ese sea tu caso. Sigues creyendo, sigues orando, sigues haciendo lo que sabes que es correcto, pero por dentro hay una fatiga silenciosa, una sensación de estar cargando demasiado tiempo cosas que no se resuelven. Y cuando el cansancio se prolonga, la esperanza comienza a debilitarse. No porque Dios falle, sino porque el alma humana tiene límites. Y cuando esos límites se alcanzan, la mente empieza a protegerse. Empieza a decir: mejor no espero tanto, mejor no me ilusiono, mejor no oro con tanta expectativa. Eso no es sabiduría espiritual. Eso es un mecanismo de defensa del corazón herido. La palabra de Dios viene a sanar precisamente eso, no prometiendo una vida sin procesos, sino recordándonos que la fuente nunca fue nuestra fuerza, sino la fidelidad de Dios. Recuperar la esperanza no significa sentir ánimo todos los días. Significa volver a colocar la confianza en el lugar correcto. No en las circunstancias, no en las personas, no en el tiempo, sino en Dios. Esperar en el Señor es aprender a descansar aun cuando la respuesta no llega de inmediato. Es seguir creyendo cuando el panorama no cambia. Es confiar cuando la lógica dice lo contrario. Y aquí quiero hablarte con mucha honestidad pastoral. La esperanza no se recupera en un solo momento emocional. Se reconstruye poco a poco, cuando volvemos a la palabra, cuando volvemos al silencio con Dios, cuando dejamos de cargar solos lo que nunca debimos cargar. Por eso, si en este tiempo sientes que necesitas volver a ese espacio de quietud, quiero recordarte algo con respeto. En el primer comentario fijado de este video, encontrarás un libro digital preparado con cuidado y oración. No es para leer deprisa. Es para volver a Dios cuando la mente se sienta saturada y el corazón necesite dirección. Es un lugar al que puedes volver cuantas veces lo necesites. Sin presión, sin exigencias, solo para recordar quién es Dios cuando tú estás cansado. Porque la esperanza no muere cuando las cosas se retrasan. La esperanza se debilita cuando dejamos de alimentarla con verdad. Y hoy, la palabra nos recuerda algo esencial. Dios sigue dando fuerzas al cansado, sigue levantando al que ya no puede más, sigue sosteniendo a quienes deciden esperar en Él, incluso cuando el proceso es largo. Y mientras seguimos avanzando, es necesario mirar con más claridad qué cosas, sin darnos cuenta, han intentado apagar tu esperanza desde adentro. Porque cuando eso se revela, comienza una restauración mucho más profunda.
Y mientras esta verdad empieza a acomodarse en tu interior, es necesario que miremos con honestidad algo que suele pasar casi sin que nos demos cuenta. La esperanza no siempre se apaga por un golpe fuerte. Muchas veces se va debilitando a través de pensamientos pequeños, repetidos, aparentemente lógicos, que poco a poco van ocupando espacio en la mente. Pensamientos que suenan razonables. Pensamientos que parecen prudentes, pensamientos que dicen no esperes tanto, no te emociones, mejor prepárate para lo peor, así es la vida. Y el problema no es que esos pensamientos aparezcan. El problema es cuando empezamos a creer que eso es madurez espiritual. Hay una gran diferencia entre sabiduría y resignación. La sabiduría nace de confiar en Dios. La resignación nace del cansancio que ya no quiere volver a esperar. Muchas personas no han perdido la fe en Dios. Han perdido la capacidad de esperar con expectativa. Siguen creyendo, pero con el corazón a la defensiva. Siguen orando, pero con la expectativa baja, casi como para no decepcionarse otra vez. Y eso se nota en frases que decimos sin darnos cuenta. Si Dios quiere, pero sin esperanza. Ya veremos qué pasa, pero sin fe. Uno hace lo que puede, como si todo dependiera solo de nosotros. Eso no es realismo sano. Eso es una fe cansada que necesita ser restaurada. La palabra de Dios nos muestra que el verdadero realismo no es mirar las circunstancias, sino recordar quién es Dios en medio de ellas. Por eso en Romanos, capítulo 15, versículo 13, se nos dice: «Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza». Observa cómo lo dice. Dios no solo da esperanza, Él es el Dios de la esperanza. Eso significa que cuando la esperanza se debilita, no es porque Dios se haya ido, sino porque algo más empezó a ocupar el centro de nuestra mirada. El miedo, la preocupación, la lógica humana sin Dios. La duda rara vez llega diciendo, deja de creer. Llega diciendo, sé más prudente, no te ilusiones, no esperes demasiado. Y poco a poco va bajando la expectativa del corazón. En la familia, esto se siente cuando dejamos de orar con esperanza por nuestros hijos. Cuando seguimos orando, pero ya no creemos que algo pueda cambiar. En el trabajo, cuando seguimos esforzándonos, pero sin creer que Dios pueda abrir una puerta nueva. En la vida personal, cuando aceptamos vivir sin paz porque así es la vida. Pero la palabra de Dios nunca nos invita a vivir resignados, nos invita a vivir confiados. Eso no significa negar la realidad, significa enfrentar la realidad con Dios presente. Recuperar la esperanza implica aprender a detectar esos pensamientos que se disfrazan de sensatez, pero que en realidad están drenando la fe. Implica preguntarnos con honestidad, ¿esto que estoy pensando nace de confiar en Dios o nace del miedo a volver a esperar? Porque la esperanza bíblica no es ingenuidad, es una decisión espiritual. Decidir creer cuando no todo está claro. Decidir esperar cuando el proceso es largo. Decidir confiar cuando el corazón ha sido herido antes. Y aquí quiero invitarte a algo muy concreto. Si hoy reconoces que algunos de esos pensamientos han estado rondando tu mente, escribe en los comentarios una declaración sencilla, pero firme. Dios es mi esperanza. No como una frase bonita, como una decisión interior. Cuando declaramos con la boca, ayudamos al corazón a alinearse. No porque las palabras tengan poder mágico, sino porque la verdad dicha en fe fortalece el alma. Tal vez hoy no necesitas cambiar tu situación de inmediato. Necesitas cambiar la manera en que estás mirando esa situación. Necesitas volver a ver tu vida a través de lo que Dios dice, no solo a través de lo que ves. La esperanza comienza a levantarse cuando dejamos de dialogar tanto con el miedo y volvemos a escuchar la voz de Dios.
cuando dejamos de anticipar el fracaso y volvemos a recordar las promesas, cuando aceptamos que el proceso puede ser largo, pero Dios sigue siendo fiel. Y mientras seguimos avanzando, quiero que sepas algo importante. No estás luchando solo. No eres el único que ha pasado por esto, y Dios no está decepcionado de ti por sentirte así. Al contrario, Él está cerca del corazón cansado, está atento al que aún cree, aunque sea con fuerzas débiles, y sigue obrando incluso cuando tú no lo notas. Quédate aquí, porque ahora que hemos identificado lo que ha intentado apagar tu esperanza, es momento de aprender cómo volver a fortalecerla de manera práctica, día tras día, apoyados en la palabra viva de Dios. Y después de reconocer que ha intentado apagar la esperanza en nuestro interior, llega un momento decisivo. No basta con entender el problema, no basta con identificar el desgaste. Ahora necesitamos aprender cómo volver a caminar, paso a paso, sostenidos por la palabra de Dios. La esperanza bíblica no es una emoción espontánea, es una disciplina del corazón. Es algo que se cultiva, que se cuida, que se alimenta día tras día. Por eso la palabra no solo consuela, también enseña. No solo levanta, también guía. El primer paso para recuperar la esperanza es volver a ordenar los pensamientos con la verdad de Dios. La mente es el primer campo donde la esperanza se debilita. Cuando los pensamientos se llenan de preocupación, de anticipación negativa, de recuerdos dolorosos, el corazón comienza a perder fuerza. Por eso en Filipenses capítulo 4, versículo 8, se nos invita a pensar en lo verdadero, en lo justo, en lo digno, en lo que edifica. Esto no es ignorar la realidad. Es decidir qué voz va a tener más peso en nuestra mente. Cada día tienes una decisión silenciosa, escuchar lo que te preocupa o escuchar lo que Dios promete. Ambas cosas pueden estar presentes, pero solo una debe gobernar. El segundo paso es aprender a llevar la carga a Dios de manera constante, no ocasional. Muchas personas oran solo cuando ya no pueden más. Pero la esperanza se fortalece cuando la oración se vuelve un hábito, no una emergencia. No necesitas oraciones largas ni palabras perfectas. Necesitas constancia, necesitas volver a Dios una y otra vez, incluso cuando no sientes nada especial. La palabra dice que Dios es refugio y fortaleza, ayuda presente en la angustia. Eso significa que puedes acudir a Él antes de que el corazón se quiebre por completo. Puedes hablar con Dios en la mañana, en el trabajo, en el silencio de la noche. Cada vez que entregas una preocupación, estás recuperando un poco de esperanza. El tercer paso es recordar activamente lo que Dios ya ha hecho en tu vida. La esperanza se debilita cuando la memoria se llena solo de lo que falta, pero se fortalece cuando recordamos lo que Dios ya sostuvo, ya sanó, ya proveyó. Tal vez no todo salió como esperabas, pero tampoco todo salió mal. Dios ya ha estado contigo antes, incluso en momentos que hoy casi has olvidado. Recordar no es vivir en el pasado, es traer al presente la fidelidad de Dios. El cuarto paso es hablar esperanza, incluso cuando el corazón está cansado. Las palabras que decimos tienen un impacto profundo en nuestro interior. No porque las palabras cambien la realidad por sí solas, sino porque revelan en qué estamos confiando. Cuando solo hablamos de problema, el problema crece. Cuando empezamos a hablar de las promesas de Dios, la esperanza vuelve a tener espacio. No se trata de negar el dolor, se trata de no darle la última palabra. Hablar esperanza es decir, esto es difícil, pero Dios sigue conmigo. No entiendo el proceso, pero no estoy solo. Hoy me cuesta, pero sigo confiando. El quinto paso es caminar acompañado. La esperanza se debilita cuando enfrentamos todo en soledad. Dios nunca diseñó la fe para vivirse aislada. Por eso es tan importante compartir, pedir oración, permitir que otros caminen contigo.
Cuando escribes tu nombre, tu ciudad, cuando dejas una petición, no es solo un gesto simbólico. Es una forma de decir, no quiero caminar solo. Y hay algo profundamente sanador en saber que alguien en otro lugar está orando por ti. Recuperar la esperanza no es un evento repentino, es un proceso diario. Algunos días te sentirás fuerte, otros días solo podrás sostenerte, y está bien. Dios no mide tu fe por la intensidad del ánimo, sino por la sinceridad del corazón. Tal vez hoy no puedes creer con fuerza, pero puedes decidir no rendirte, y eso, delante de Dios, ya es un acto de fe. La esperanza vuelve cuando dejamos de exigirnos perfección y empezamos a apoyarnos en la gracia. Cuando aceptamos que el proceso es real, pero Dios también lo es. Cuando aprendemos a caminar despacio, pero firmes, y mientras sigues escuchando, quiero que guardes esto en tu corazón. Dios no está esperando que seas fuerte todo el tiempo. Está dispuesto a sostenerte mientras recuperas la esperanza, porque cada paso pequeño, dado con fe, sigue siendo un paso hacia adelante. Quédate aquí. Aún necesitamos mirar una historia de la palabra que nos ayude a ver cómo Dios restaura la esperanza, incluso cuando todo parece perdido. Y para que todo esto no se quede solo en conceptos, necesitamos mirar una historia de la palabra. No una historia rápida, sino una que nos permita entrar despacio, caminar dentro de ella y reconocernos en sus silencios, en sus esperas y en su esperanza restaurada. Quiero llevarte al libro de Ruth, una historia sencilla en apariencia, pero profundamente humana. Una historia que habla de pérdida, de cansancio, de decisiones difíciles y de una esperanza que se reconstruye paso a paso. Noemí era una mujer que lo había perdido casi todo. Había salido de su tierra con su esposo y sus hijos buscando mejores tiempos, pero en el camino la vida le arrebató lo que más amaba. Primero murió su esposo, después murieron sus 2 hijos. Noemí quedó sola, sin protección, sin futuro claro, sin fuerzas para seguir esperando. Tanto fue su dolor que ella misma dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, que significa amargura. Ahí vemos algo muy real. Noemí no negó su dolor, no fingió estar bien. Reconoció que su corazón estaba quebrado y cansado. Y muchas personas hoy están así. Siguen caminando pero con el alma cargada, siguen creyendo pero con la esperanza debilitada. Noemí decidió regresar a su tierra, no con grandes expectativas, no con sueños nuevos, solo con lo poco que le quedaba. Eso también es fe, aunque sea pequeña. Volver, no huir, no rendirse del todo. Ruth, su nuera, decidió acompañarla. Y aquí aparece una frase que revela una esperanza silenciosa, pero firme. Ruth le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth no tenía garantías, no sabía cómo sería el futuro, pero decidió caminar junto a Noemí y confiar en el Dios que ella servía. Juntas llegaron a Belén, sin recursos, sin planes claros, solo con la decisión de seguir adelante. Ruth comenzó a recoger espigas en el campo, lo que quedaba después de la cosecha. Era un trabajo humilde, cansado, silencioso. Y muchas veces así se ve el proceso de recuperar la esperanza, no como un milagro inmediato, sino como pequeños actos de fidelidad diaria. Dios no cambió la historia de Noemí de un día para otro, pero empezó a obrar en lo cotidiano, en lo simple, en lo que parecía insignificante. Ruth terminó trabajando en el campo de Buz, un hombre justo. Y sin que ellas lo supieran, Dios estaba tejiendo algo nuevo. Noemí no lo veía aún. Ruth no lo entendía del todo, pero Dios ya estaba obrando. La esperanza no siempre regresa con emociones fuertes. A veces regresa en forma de provisión diaria, de personas correctas en el camino, de oportunidades pequeñas que parecen normales. Con el tiempo, Buz redime la historia. Ruth es restaurada.
Noemí vuelve a sonreír. Al final del libro, vemos a Noemí sosteniendo a un niño en brazos. Después de tanto dolor, después de tanta pérdida, Dios le dio nuevamente futuro. Noemí, que había dicho que su vida estaba vacía, ahora vuelve a experimentar plenitud, no porque todo fue perfecto, sino porque Dios fue fiel. Esta historia nos enseña algo profundo. La esperanza no siempre regresa como imaginamos, pero cuando confiamos en Dios, siempre regresa de alguna manera. Tal vez hoy tú te sientes como Noemí, cansado, amargado, con menos expectativas que antes. O tal vez te sientes como Ruth, caminando sin saber bien qué pasará mañana, haciendo lo que puedes, con lo poco que tienes. Dios obra en ambos lugares, en el cansancio, en la fidelidad sencilla, en los pasos pequeños. Recuperar la esperanza no significa olvidar el dolor, significa permitir que Dios vuelva a escribir sobre tu historia, aunque sea poco a poco. Tal vez hoy no ves el final, no ves el propósito, no ves la restauración, pero Dios sí la ve. Y mientras sigues aquí, quiero que guardes esto en tu corazón. Así como Noemí no imaginó que volvería a sostener vida en sus brazos, tú tampoco sabes lo que Dios todavía puede hacer. La esperanza no murió, solo estaba cansada. Y cuando decidimos seguir caminando, aunque sea despacio, Dios se encarga de hacer lo que nosotros no podemos. Quédate aquí. Aún necesitamos aprender cómo sostener esta esperanza en la vida diaria, con herramientas espirituales que nos ayuden a no volver a caer en el desgaste interior. Y ahora que hemos visto cómo Dios restaura la esperanza a través de su palabra y de historias reales de transformación, necesitamos detenernos en algo muy importante. La esperanza no se mantiene sola. Así como el cuerpo necesita alimento diario, el espíritu también necesita ser cuidado con intención. Dios no nos dejó sin herramientas, no nos pidió que resistiéramos con nuestras propias fuerzas. Nos dio prácticas espirituales sencillas pero profundas, que sostienen la fe cuando el cansancio vuelve a tocar la puerta. La primera herramienta es la oración constante, honesta y sin máscaras. Muchas personas creen que orar es hablar bonito, pero en la Biblia orar es hablar con verdad. Hay oraciones que nacen del gozo y hay oraciones que nacen del cansancio. Ambas son escuchadas por Dios. Cuando la esperanza se debilita, la oración no tiene que ser larga. Puede ser tan simple como decir: Señor, aquí estoy. Señor, ayúdame. Señor, no quiero rendirme. La oración constante no cambia a Dios. Nos cambia a nosotros. Nos recuerda que no estamos solos, que no cargamos todo, que hay un refugio disponible. En la Biblia vemos a hombres y mujeres que oraron desde la angustia. David oró así, Ana oró así. Muchos clamaron sin fuerza, pero con el corazón abierto, y Dios respondió. La segunda herramienta es la lectura pausada de la palabra, no como obligación, sino como encuentro. No se trata de leer muchos capítulos, se trata de dejar que un solo versículo te acompañe durante el día. Leer la palabra lentamente permite que la mente se calme, que los pensamientos se ordenen, que la esperanza tenga espacio para volver a respirar. A veces no necesitamos respuestas nuevas. Necesitamos recordar verdades antiguas que el cansancio nos hizo olvidar. La palabra leída con calma se vuelve compañía, se vuelve sostén, se vuelve ancla. La tercera herramienta es el silencio delante de Dios. Esto puede sonar extraño, pero es profundamente bíblico. Hay momentos en los que no necesitamos hablar, sino simplemente estar. Vivimos rodeados de ruido, opiniones, noticias, preocupaciones. El silencio espiritual no es vacío, es espacio para que Dios ministre sin palabras. Quedarte unos minutos en silencio, respirando, entregando pensamientos, permite que el alma descanse.
Ahí, muchas veces, la esperanza se reacomoda sin que lo notemos. La cuarta herramienta es la gratitud consciente, incluso en medio del proceso. La gratitud no niega el dolor, lo equilibra. Cuando agradecemos, la mente deja de enfocarse solo en lo que falta y empieza a reconocer lo que Dios sigue sosteniendo. Eso fortalece la esperanza de manera profunda. Agradecer puede ser algo sencillo. Agradecer por la vida, por un nuevo día, por una pequeña provisión, por alguien que camina contigo. La gratitud no cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia la postura del corazón. La quinta herramienta es la comunidad y la intercesión. La fe no fue diseñada para vivirse en aislamiento. Cuando caminamos solos, el cansancio pesa más. Compartir una carga, pedir oración, escuchar a otros, nos recuerda que no estamos solos en la espera, que otros también han pasado por procesos largos, que otros también han visto a Dios obrar. Por eso es tan importante escribir, compartir, dejar peticiones, no como una obligación, sino como un acto de humildad. La esperanza se fortalece cuando dejamos de fingir que todo está bien y permitimos que otros oren con nosotros. Y hay una herramienta más, muy importante, la perseverancia en los pequeños hábitos espirituales. No necesitas hacer todo perfecto, necesitas constancia, orar un poco cada día, leer un versículo, guardar silencio unos minutos, agradecer algo específico. Eso, con el tiempo, reconstruye la esperanza desde adentro. La esperanza no se sostiene con grandes emociones, se sostiene con fidelidad diaria. Tal vez hoy no sientes una fe fuerte, pero puedes dar un paso pequeño, y ese paso delante de Dios es valioso. Dios no te pide intensidad, te pide sinceridad, y mientras aplicas estas herramientas, algo empieza a cambiar, no siempre afuera, pero sí dentro. La mente se calma, el corazón respira. La fe se reordena. Recuperar la esperanza no es volver a ser como antes, es aprender a confiar de una manera más profunda, una confianza que no depende de que todo salga bien, una confianza que descansa en quién es Dios. Y quiero que guardes esto con cuidado. Dios no está apurado contigo, no está midiendo tu avance con exigencia, está caminando contigo, paso a paso, día tras día. Y mientras sigues aquí, nos acercamos a un momento muy especial. Un testimonio que nos recuerda que Dios sigue transformando historias reales, en medio de procesos reales. Y ahora quiero que bajemos un poco el ritmo interior, que escuches esto no como una enseñanza, sino como una historia real, de esas que no empiezan con victoria, sino con cansancio, una historia que se parece mucho a la de muchos que hoy están escuchando. Este testimonio es el de María. No es un nombre importante para el mundo, pero sí para Dios. María es una mujer común, creyente desde hace años, fiel en lo que sabía, pero profundamente agotada por dentro. María siempre creyó en Dios. Nunca dejó de orar, nunca dejó de confiar, al menos en apariencia. Pero con el paso del tiempo, la vida comenzó a pesarle más de lo que podía admitir. Los problemas no llegaron de golpe, fueron acumulándose. Preocupaciones por la familia, situaciones económicas inciertas, un desgaste emocional que nadie veía, porque ella siempre estaba para los demás. Por fuera, María era fuerte, por dentro estaba cansada. Ella misma decía: yo sé que Dios puede, pero ya no sé si lo hará. Y esa frase, aunque parecía pequeña, mostraba que la esperanza se estaba apagando lentamente. María oraba pero sin expectativa, leía la Biblia pero como rutina, seguía adelante pero sin descanso interior. Una noche, después de un día especialmente pesado, María se sentó en silencio. No tenía fuerzas para orar largo, no tenía palabras elaboradas. Solo pudo decir: Señor, ya no puedo más. Y ahí pasó algo importante. No hubo una emoción fuerte,
No hubo una respuesta inmediata, pero hubo algo distinto. María decidió no levantarse enseguida. Se quedó ahí, en silencio, respirando, dejando de exigirle a su fe que fuera fuerte. En los días siguientes comenzó a cambiar algo pequeño. No cambió su situación de inmediato, cambió su manera de acercarse a Dios. En lugar de pedir soluciones rápidas, comenzó a pedir dirección. En lugar de exigir respuestas, comenzó a buscar descanso. Un día, leyendo la palabra, se encontró con una frase que la detuvo. No fue un capítulo entero, fue una sola verdad que parecía hablarle directamente. Ella entendió algo que había olvidado, que Dios no estaba esperando que ella resistiera sola, que su cansancio no era un fracaso, que su esperanza no había muerto, solo estaba herida. María empezó a hacer algo distinto, muy sencillo. Cada mañana, antes de empezar el día, entregaba sus preocupaciones una por una, no todas juntas, no con prisa, con honestidad. Al principio no sentía gran cosa, pero poco a poco su mente empezó a calmarse. Su corazón comenzó a descansar. Los problemas no desaparecieron de inmediato, pero ella ya no se sentía sola frente a ellos. Con el tiempo, María comenzó a notar algo más. Volvió a sonreír sin forzarlo. Volvió a orar con expectativa. Volvió a creer que Dios seguía obrando, aun cuando no veía todo claro. Su esperanza no regresó como un estallido. Regresó como una llama pequeña, constante, firme. Hoy, María no dice que todo esté resuelto, pero dice algo diferente. Ahora sé que Dios camina conmigo, incluso cuando no entiendo el proceso. Este testimonio no es sobre una vida perfecta, es sobre una fe restaurada, sobre una esperanza que volvió a respirar. Y tal vez tú te ves reflejado en esta historia. Tal vez tú también has seguido adelante por mucho tiempo sin descansar. Tal vez tu fe sigue ahí, pero necesita ser renovada. Dios no está lejos de ti, no está decepcionado, no está esperando que seas fuerte, está esperando que te acerques tal como estás. La esperanza no se recupera cuando todo se arregla, se recupera cuando volvemos a confiar. Y si hoy escuchas esto con el corazón sensible, quiero que sepas algo. Así como Dios obró en la historia de María, también puede obrar en la tuya. No porque seas especial, sino porque Él es fiel. Tal vez hoy no veas el final del proceso, pero puedes empezar por algo sencillo. No rendirte, no aislarte, volver a Dios, incluso con pocas fuerzas. La esperanza no murió. Solo estaba esperando que dejaras de cargar solo. Y mientras seguimos avanzando, nos acercamos a un momento muy íntimo, un espacio de oración y entrega, donde todo lo que hemos escuchado puede descender del pensamiento al corazón. Y mientras todo lo que has escuchado comienza a acomodarse en tu interior, quiero invitarte a detenerte un momento, no para hacer algo apresurado, sino para escuchar con el corazón abierto, porque este punto del mensaje no es para pasar rápido. Es un momento de decisión interior. La esperanza no se renueva solo por escuchar, se renueva cuando respondemos, cuando damos un paso, aunque sea pequeño, hacia Dios. Tal vez has escuchado muchas reflexiones a lo largo de tu vida. Tal vez has oído mensajes parecidos, pero hoy no se trata de acumular palabras. Se trata de permitir que Dios haga algo dentro de ti. Y quiero preguntarte algo con respeto. No tienes que responder en voz alta. Respóndete a ti mismo. ¿Cómo está tu esperanza hoy? No cómo te muestras por fuera, no cómo respondes cuando alguien te pregunta, sino cómo estás realmente cuando estás a solas. Tal vez te diste cuenta de que has estado cargando más de lo que puedes. Tal vez reconoces que has seguido creyendo, pero con el corazón cansado. Tal vez hoy entendiste que no necesitas ser fuerte todo el tiempo, sino sostenido. Este es un buen momento para entregar eso a Dios, no después, no cuando todo esté resuelto, ahora.
La palabra nos invita una y otra vez a acercarnos tal como estamos, no con máscaras, no con discursos, con verdad. Y por eso, si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a dar un paso sencillo, pero significativo. Escribe en los comentarios tu nombre y tu ciudad, no como un trámite, como una señal de que deseas caminar acompañado. Cuando escribes tu nombre, estás diciendo, aquí estoy. Cuando escribes tu ciudad, estás diciendo, soy parte de algo más grande. Estamos formando una cadena viva de oración. Personas reales, en lugares distintos, unidas por una misma necesidad. Volver a levantar la esperanza. Y si conoces a alguien que hoy necesita esta palabra, no lo dudes. Compártela. Tal vez esa persona no te ha dicho nada. Tal vez no sabe cómo pedir ayuda. Dios puede usarte como puente, como respuesta, como consuelo. No subestimes el poder de compartir una palabra en el momento correcto. También quiero invitarte a quedarte en el canal. No por números, sino porque aquí estamos construyendo algo con constancia. Un espacio donde cada mensaje es una oportunidad para volver a Dios, para respirar, para reenfocar el corazón. Hay otros mensajes que pueden acompañarte en distintos momentos. Mensajes para cuando estás cansado, para cuando necesitas dirección, para cuando la fe se siente débil. No tienes que caminar este proceso solo. Hay alimento espiritual disponible día tras día. Y mientras te preparas para el momento de oración, quiero que respires profundo, no rápido, despacio. Inhala, exhala, permite que el cuerpo también se calme, porque cuando el cuerpo se relaja, el corazón escucha mejor. Lo que viene ahora no es una oración apresurada. Es un tiempo para entregarle a Dios todo lo que has cargado, para soltar expectativas humanas, para volver a confiar. No importa si llevas años en la fe o si hoy te sientes débil. Dios no hace distinción en este momento. Él mira el corazón dispuesto. Tal vez hoy no tengas fuerzas para decir mucho. No pasa nada. Dios entiende los silencios. Tal vez solo puedas decir, Señor, aquí estoy. Eso es suficiente. La esperanza comienza a renovarse cuando dejamos de huir y decidimos quedarnos en la presencia de Dios. Y ahora, mientras nos acercamos al altar de oración, quiero que sepas algo con claridad. Dios no está lejos, no está distraído, no está cansado de ti. Él está dispuesto a recibirte tal como estás. Quédate aquí, no te vayas. Permite que este momento sea un espacio sagrado en tu día, porque lo que viene ahora puede ser uno de los encuentros más importantes que tengas hoy con Dios. Y ahora, ahí donde estás, te invito a que hagas algo sencillo. Si puedes, baja un poco el ritmo de tu cuerpo. Relaja los hombros. Respira profundo. No necesitas adoptar una postura especial. Solo necesitas un corazón dispuesto. Cierra tus ojos si te es posible. Y si no, simplemente fija tu atención en estas palabras, como quien se sienta a descansar después de un largo camino. Padre bueno, Dios fiel, venimos delante de ti tal como estamos. No venimos a impresionarte. No venimos a fingir fortaleza. Venimos con el corazón abierto, con la mente cansada, con el alma que necesita descanso. Tú nos conoces mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Sabes lo que hemos cargado en silencio. Sabes las preocupaciones que se repiten en la noche. Sabes los miedos que no siempre decimos en voz alta. Hoy, Señor, reconocemos que muchas veces hemos intentado sostener la vida con nuestras propias fuerzas. Hemos querido ser fuertes todo el tiempo. Hemos querido resolverlo todo. Y en ese intento, nuestra esperanza se fue debilitando. Pero hoy estamos aquí. Y eso ya es una señal de tu gracia. Hoy te entregamos nuestro cansancio. Ese cansancio que no siempre es físico, sino del alma. El cansancio de esperar, el cansancio de no ver cambios, el cansancio de seguir creyendo cuando las respuestas tardan.
Señor, recibe ese cansancio. No lo rechazamos, no lo escondemos, lo ponemos delante de ti. Padre, hoy te pedimos por la mente de cada persona que está escuchando. Tú conoces los pensamientos que no les dejan descansar, las preocupaciones constantes, las imágenes de escenarios negativos, las palabras que se repiten por dentro y roban la paz. En el nombre de Jesús, pedimos que tu paz empiece a gobernar la mente. No una paz superficial, sino esa paz que guarda el corazón y el pensamiento. Que la ansiedad sea reemplazada por confianza. Que el ruido interior comience a apagarse. Señor, toca el corazón, ese lugar donde se acumulan las decepciones, las heridas que no sanaron del todo, las expectativas que no se cumplieron. Ven con tu consuelo, ven con tu ternura. Recuérdanos que no estamos solos en este proceso. Padre, te presentamos las áreas de la vida que hoy generan mayor preocupación. Las finanzas. Tú sabes de las cuentas, de la incertidumbre, de la presión diaria. Te pedimos provisión, sabiduría, puertas abiertas y paz mientras llega la respuesta. Te presentamos la salud de quien escucha y de sus seres queridos. Tú conoces cada diagnóstico, cada síntoma, cada temor. Pedimos fuerza para el cuerpo, descanso para la mente y confianza para el corazón. Te presentamos a los hijos, a los que están cerca y a los que están lejos, a los que caminan firmes y a los que se han desviado. Cúbrelos, guíalos, protégelos, danos paz, mientras confiamos en que tú sigues obrando en ellos. Padre, te presentamos las decisiones pendientes, las que generan miedo, las que parecen demasiado grandes. Danos dirección, danos claridad. Enséñanos a caminar paso a paso, sin adelantarnos, sin desesperarnos. Hoy decidimos soltar el control. Decidimos rendirnos con esperanza. Decidimos confiar, incluso cuando no entendemos todo. Señor, renueva la fe cansada. No pedimos una fe perfecta. Pedimos una fe sincera, una fe que vuelve a ti aún con pocas fuerzas. Que la esperanza empiece a levantarse de nuevo. No como una emoción pasajera, sino como una certeza profunda. Que podamos recordar que tú sigues siendo fiel, que tus promesas siguen vigentes, que nuestro futuro está en tus manos. Padre, bendice a cada persona que ha decidido quedarse hasta este momento. Honra su disposición, sostén su proceso, acompaña su caminar. Que al terminar esta oración algo quede distinto por dentro. Tal vez no todo afuera cambie de inmediato, pero que el corazón se sienta más liviano, que la mente se sienta más tranquila, que la esperanza tenga espacio para respirar. Te damos gracias, Señor, gracias por escuchar, gracias por sostener, gracias por no soltarnos. Confiamos en ti, descansamos en ti, esperamos en ti y seguimos caminando un día a la vez, sostenidos por tu gracia. Amén. Quédate unos segundos más. No te levantes deprisa. Permite que este momento se selle en tu interior. Recuerda que puedes volver a este mensaje cuando lo necesites, que no caminas solo, que Dios sigue contigo. Y si este tiempo fue de bendición para tu vida, sigue alimentando tu fe con otros mensajes del canal. Haz de la palabra un espacio cotidiano, un refugio, un lugar de encuentro con Dios. Gracias por estar aquí. Gracias por permitir que esta palabra llegue a tu corazón. Que Dios te bendiga siempre. Amén.